¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas ciudades de Estados Unidos tienen nombres en español? Las Vegas, San Francisco, Los Ángeles, San Diego. Es porque, originalmente, ese territorio pertenecía a México, que lo perdió ante Estados Unidos después de la guerra entre México y Estados Unidos. En el video de hoy, voy a hablar sobre la guerra que ocurrió entre México y Estados Unidos y sus consecuencias. En 1803, durante el gobierno del presidente Thomas Jefferson, Estados Unidos compró Luisiana a Francia, que en ese entonces era mucho más grande de lo que es hoy, y el país prácticamente duplicó su tamaño. Esto ocurrió a principios del siglo XIX, una época marcada por los estadounidenses con el concepto del destino manifiesto. En resumen, el destino manifiesto era la idea de que los estadounidenses merecían expandir su territorio por toda América del Norte, ya que eran un pueblo elegido por Dios para llevar la civilización a esas tierras y transmitir su estilo de vida a los pueblos que habitaban la región. De la misma manera que Estados Unidos compró Luisiana, intentaron comprar California, que en ese momento pertenecía a México. Circulaban rumores de que California era una tierra bendecida que traería mucha riqueza. En 1810, México inició una guerra de independencia contra España que duró 11 años. El país logró su reconocimiento oficial en 1821, y en esa época tenía un territorio mucho más grande que el actual, abarcando no solo California, sino también lo que hoy son Nevada, Nuevo México y Texas. México no quiso vender California. Los estadounidenses comenzaron ofreciendo 5 millones y llegaron hasta 25 millones, pero aún así los mexicanos se negaron. Los mexicanos ya sospechaban que esa región podría tener un gran potencial algún día. Pensando en eso, el gobierno mexicano comenzó un proceso de venta de tierras a colonos con el objetivo de poblar el norte de México. Sin embargo, poco después de la independencia, el país enfrentó una gran crisis de inestabilidad política y financiera. Para empeorar la situación para el gobierno mexicano, muchos colonos estadounidenses se establecieron en el territorio de Texas, y no pasó mucho tiempo antes de que este estado declarara su independencia y se convirtiera en una república. La Revolución de Texas y la República de Texas, así como sus conflictos, son un tema para otro video en este canal, pero como ya deben saber, este evento desestabilizó aún más a México. Posteriormente, después de declarar su independencia de México, Texas optó por ser anexado a Estados Unidos a través de un referéndum. México no aceptó esto y aún tenía la esperanza de que Texas volvería a ser parte de su territorio, pero nunca logró recuperarlo. Para los mexicanos, Texas era un estado rebelde, por lo que el gobierno de México no reconoció esa anexión y rompió relaciones con Estados Unidos. En 1845, James Polk, un defensor de la idea de expansión territorial, asumió la presidencia de Estados Unidos. James tenía como principal objetivo conseguir California y llegó a enviar a un representante estadounidense para negociar la compra del territorio con el presidente mexicano, pero este se negó a recibirlo. James Polk no quedó nada contento con esta situación y se prometió a sí mismo que obtendría California a cualquier costo. Vean, después de la Guerra de Independencia de Texas, se firmó un tratado donde se estableció que las tropas mexicanas se retirarían al otro lado del Río Grande, y Estados Unidos entendió que todo el territorio al norte de ese río formaba parte de Texas y, por lo tanto, ahora les pertenecía. Sin embargo, cuando Texas pertenecía a México, su límite estaba al norte de otro río, el río Nueces, y los mexicanos entendieron que solo el territorio al norte de este río pertenecía a Estados Unidos. Ese espacio entre el Río Grande y el río Nueces se convirtió en una región disputada, porque mientras los estadounidenses creían que el límite de Texas era el Río Grande, los mexicanos creían que era el río Nueces. Fue entonces cuando el mayor general Zachary Taylor recibió la misión de llevar tropas al territorio más allá del río Nueces, pero sin cruzar el Río Grande, exactamente la región en disputa. Cuando los mexicanos se enteraron de esto, se indignaron, pues para ellos los estadounidenses estaban tratando de apoderarse de más territorio. De este modo, el gobierno de México decidió enviar tropas a la región.
Esto dio inicio a un conflicto entre las dos tropas. Algunos estadounidenses murieron y el mayor general Zachary Taylor informó al presidente que él y sus tropas habían sido atacados por los mexicanos. Los mexicanos argumentaron que ese territorio les pertenecía y que los estadounidenses lo habían invadido. Tras ese ataque, los soldados mexicanos se dirigieron al Río Grande y allí rodearon el fuerte estadounidense conocido como Fuerte Texas. Todo esto era una trampa que el presidente James Polk había planeado. James Polk comenzó a declarar que sangre estadounidense había sido derramada en suelo estadounidense, provocando indignación en Estados Unidos. De esta manera, logró obtener apoyo para una guerra contra México. El debate político se tornó bastante intenso. Mientras los miembros del Partido Demócrata apoyaban la guerra, los del Partido Whig estaban en contra. Cabe recordar que el Partido Republicano aún no existía en esa época, ya que surgiría después, cuando el Partido Whig se dividiera. Hay quienes dicen que James Polk, quien poseía varios esclavos, buscaba expandir el territorio hacia el sur para aumentar el número de estados favorables a la esclavitud. Algunos políticos estadounidenses se posicionaron del lado de México en cuanto al tema fronterizo y consideraron absurdo iniciar una guerra contra el país vecino. Sin embargo, prevaleció el argumento de quienes defendían la expansión estadounidense, señalando que México había atacado primero. La guerra fue declarada el 13 de mayo de 1846. Militares importantes fueron enviados a luchar en esta guerra, como Winfield Scott, quien fue candidato a la presidencia de Estados Unidos; Robert Lee, el líder militar de los confederados durante la Guerra Civil, que ocurriría unos años después; Stonewall Jackson, uno de los principales aliados de Lee en la Guerra Civil; y Ulysses Grant, quien más tarde sería presidente de Estados Unidos. El propio Zachary Taylor, quien lideró la incursión más allá del río, también apostó por la vida política tras esta guerra y se convirtió en presidente de Estados Unidos después de James Polk. La primera gran batalla de la guerra mexicano-estadounidense fue la Batalla de Palo Alto. A pesar de contar con un mayor número de soldados, los mexicanos sufrieron más bajas y se retiraron. Al día siguiente ocurrió una nueva batalla, la Batalla de Resaca de La Palma, y todo se repitió. Los mexicanos tenían más hombres, pero sufrieron más bajas y se retiraron nuevamente. Con estas derrotas militares, el presidente mexicano Mariano Paredes y Arrillaga fue destituido, y era necesario nombrar a una figura destacada para liderar el ejército mexicano. Fue entonces cuando recordaron a una de las figuras políticas más importantes del país, Antonio López de Santa Anna, quien luchó por la independencia de México y ocupó la presidencia en varias ocasiones, algunas de ellas por pocos meses. En ese momento, Antonio López era una figura controvertida en México. Mientras tenía muchos admiradores, también contaba con numerosos detractores. Esto se debía a que, durante su último gobierno, había gobernado como un dictador, lo que incrementó la oposición en su contra, resultando en su encarcelamiento y posterior exilio en Cuba. James Polk, sabiendo que Antonio López aún tenía cierta influencia en México, envió emisarios estadounidenses a Cuba para llevar a cabo una reunión secreta con él. En esta reunión se acordó que Estados Unidos levantaría el bloqueo naval que habían impuesto sobre México para permitir que Antonio López ingresara al país y convenciera a los mexicanos de negociar y ceder territorios. Sin embargo, cuando Antonio López desembarcó en México, no cumplió con lo acordado y pasó a liderar el ejército mexicano en varias batallas contra el ejército estadounidense. James Polk, entonces, decidió enviar más tropas para reducir aún más las posibilidades de los mexicanos. Los ataques estadounidenses partieron principalmente desde Texas, extendiéndose luego hacia lo que hoy es Nuevo México y posteriormente a California. México era un país pobre, con un ejército menos poderoso. Todas las grandes batallas de la guerra fueron ganadas por Estados Unidos. Los soldados estadounidenses estaban mejor entrenados, nutridos y armados, y casi siempre contaban con más hombres en las batallas, salvo algunas excepciones, como en las batallas de Buenavista y Río Sacramento. De hecho, en la batalla de Río Sacramento, los estadounidenses contaban con menos de 1000 hombres, mientras que los mexicanos tenían más de 4000.
Aún así, los estadounidenses lograron la victoria, con pocas bajas y capturando soldados y suministros mexicanos. A pesar de todas estas derrotas, los mexicanos se negaban a negociar la paz, lo que llevó a los estadounidenses a planear la toma de la capital del país. Se puso en marcha una operación naval en Veracruz que transportó a miles de soldados hacia el oeste con el objetivo de tomar la Ciudad de México. Los mexicanos intentaron detenerlos y el 18 de abril de 1847 tuvo lugar la batalla de Cerro Gordo, donde nuevamente los estadounidenses salieron victoriosos. Mientras que en cada batalla morían cientos de soldados del lado mexicano, del lado estadounidense las bajas apenas llegaban a decenas. Ni siquiera con el apoyo del batallón de San Patricio, los mexicanos lograron el éxito en las batallas. Este batallón, compuesto principalmente por inmigrantes irlandeses, pero también por otros católicos descendientes de europeos, prefería luchar por México debido a una mayor afinidad religiosa. Además de este motivo, también estaba la cuestión del desprecio que estos inmigrantes sufrían al llegar a los Estados Unidos y la mayor ventaja financiera de luchar junto a México. Se realizaron dos grandes intentos para detener la invasión: la batalla de Molino del Rey y la batalla de Chapultepec. En esta última, un castillo que servía como una especie de fortaleza fue tomado por los estadounidenses. En esa batalla, 6 jóvenes, de entre 13 y 19 años, se negaron a retroceder y murieron intentando detener el avance estadounidense, siendo conocidos hasta hoy en México como los niños héroes. Esa derrota marcó la caída definitiva de México. El 14 de septiembre, los estadounidenses ingresaron a la Ciudad de México. Hubo resistencia, pero nada que pudiera detenerlos. La bandera de México fue retirada del Palacio Nacional para ser reemplazada por la de los Estados Unidos. Antonio López, quien era el presidente, renunció al cargo, pero quiso permanecer al mando del ejército con el objetivo de seguir luchando contra los estadounidenses. Sin embargo, los soldados estaban desmoralizados y ya no querían continuar peleando. El nuevo gobierno mexicano exigió que Antonio López dejara el mando del ejército y aceptaron negociar con los estadounidenses. Tras la rendición de México, los políticos y militares estadounidenses comenzaron a debatir si sería viable anexar todo el territorio mexicano. Finalmente, los estadounidenses llegaron al consenso de que si se quedaban con todo el territorio mexicano, tendrían que enfrentarse a innumerables revueltas, algo que desgastaría a Estados Unidos a largo plazo. Sin embargo, si ocupaban solo el norte, que estaba mucho menos poblado y era lo que querían desde un principio, este problema sería menor. Otra razón era que algunos políticos estadounidenses no querían tratar con las diversas razas que formaban el pueblo mexicano, ni con sus diferentes culturas. Así que, el 2 de febrero de 1848, se firmó el Tratado de Guadalupe Hidalgo, que puso fin al conflicto de manera definitiva. De acuerdo con este tratado, México cedió la parte norte de su territorio a los Estados Unidos a cambio de un pago de $15 millones y la cancelación de algunas deudas. La derrota fue humillante y el ambiente en México se tornó terrible. Mientras que los Estados Unidos aumentaron su territorio en un 25%, México perdió prácticamente la mitad de su territorio. Texas, California, Nevada, Utah y parte de Nuevo México, Arizona, Colorado, Oklahoma, Kansas y Wyoming pasaron a ser parte de los Estados Unidos. Se estableció que la frontera sur de Texas se definiría por el Río Grande, pero las disputas fronterizas y los enfrentamientos entre los ejércitos siguieron ocurriendo. James Polk salió de la presidencia con sus principales objetivos cumplidos. Hoy en día, el Producto Interno Bruto de California y Texas es mayor que el de todo México, y ambos estados son fundamentales en el motor económico de los Estados Unidos, ya sea por la extracción de recursos naturales, la industria cinematográfica o la tecnología. Esta ganancia territorial trajo consecuencias para los Estados Unidos. La llegada de nuevos estados intensificó la disputa sobre la cuestión de la esclavitud, buscando mantener un equilibrio entre los estados esclavistas y los estados libres. Y esto fue uno de los factores principales para la Guerra Civil de Estados Unidos. Pero ese es un tema para otro video. Gracias por ver hasta aquí
Y si les gustó, dejen un like para ayudarme con mi trabajo. Un gran abrazo y nos vemos en el próximo video.